Hola, muy buenas tardes. Es un placer estar con todos ustedes en estas charlas en línea, Extensión desde casa de la Universidad Autónoma de Aguascalientes del Departamento de Extensión Académica. Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia del maestro Salvador Rodríguez Rubio, contando con 3 certificaciones internacionales como coach en neurosemántica, neurolingüística y metacoaching, así también como un certificado Yellow Belt en Lean Six Sigma y Lean Startup. Es empresario fundador de Action, Strategies and Change and Shell Viajes. Actualmente es presidente de la Asociación de Profesionales de Coaching, contando con más de 20 años de experiencia y con una colaboración en más de 200 organizaciones nacionales e internacionales. Hoy está aquí con nosotros para abordar el tema de liderazgo, algo más que una habilidad. Si durante el tema llegaran a surgir algunas dudas, el maestro está en disposición de irlas contestando, así que así también como al final de este tema, daremos un espacio para responder las dudas que existan. Sin más que añadir, los dejo con el maestro. Muchas gracias, Marco. Hola, bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Gracias por la confianza de conectarse aquí por este medio que nos proporciona Extensión Académica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Comenzaremos conversando hoy sobre nuestras capacidades, las capacidades que necesitamos desarrollar como líderes. Y bueno, no necesariamente tenemos que tener un cargo en la organización para ser líderes. El liderazgo se ejecuta desde nuestra familia, amigos y, por supuesto, en toda la sociedad, especialmente en las organizaciones. Necesitamos, entonces, entender que nuestra forma de pensar es lo que nos lleva a ese liderazgo. Por muchos años se hablaba de si el liderazgo se aprende, si la gente nace con el liderazgo. Ahorita seguimos hablando de que el liderazgo es una habilidad que se desarrolla y estoy de acuerdo con eso, pero necesitamos irnos más allá de la habilidad. Necesitamos irnos a la persona. ¿En qué se convierte la persona? ¿Qué necesita la persona para poder observar distinto tanto los fenómenos sociales como los fenómenos organizacionales? Todo esto es donde intervenimos diariamente como líderes. Y para eso necesitamos desarrollar algo que se denomina competencias genéricas. Queremos obtener resultados distintos, obviamente necesitamos hacer cosas distintas. Y partiendo del principio de que no necesariamente lo que estamos haciendo mal, perdón, no necesariamente lo que estamos haciendo ahorita lo estamos haciendo mal. Definitivamente lo estamos haciendo bien. La pregunta importante y trascendente es cómo lo podemos mejorar. Y ahí es donde hoy vamos a tocar los temas. Les voy a hablar un poquito de lo que es el tema de liderazgo, que es un curso que está diseñado para que ustedes lo tomen en la universidad. Ahorita por la contingencia probablemente estos cursos se vayan a hacer en línea. Entonces, esto es una probadita de lo que es en sí el curso. Estas competencias genéricas, les decía, son aquellas que hacen referencia, por una parte, a los recursos de la persona, a las habilidades y a los conocimientos, las actitudes y las aptitudes. Las competencias genéricas de un líder están relacionándose cada vez más entre sí y permiten también que la persona pueda cumplir sus metas de una forma más específica, más satisfactoria y además que esas metas, que esos objetivos estén relacionados con los valores y los objetivos corporativos de las organizaciones donde normalmente nos movemos. Y ustedes, personas amas de casa, quizás jóvenes, dirán ahorita, bueno, ¿y qué tiene que ver eso conmigo? Pues bueno, hoy les voy a hablar de una de esas habilidades genéricas que tiene que ver con la capacidad de escucha, la capacidad de escucha activa. Y esto los va a convertir en una persona con la que querramos estar platicando, con la que querramos estar conviviendo, con la persona que quizás querramos ser. Entonces,
les platico en general de estas competencias que vamos a desarrollar en el curso, que tiene que ver con adaptarse mejor al cambio. En este curso, si ustedes lo tomaran, tendrían herramientas para detonar su creatividad, para poder innovar, para tener ese sentido de pertenencia que muchas veces nos hace falta y que a partir de no sentir esa pertenencia es como vienen valoraciones pobres y autosugestiones negativas. Insisto, desde el ámbito familiar, desde el ámbito de amigos y desde el ámbito académico y desde el ámbito organizacional. Entonces, esto también, estas competencias genéricas nos ayudan a desarrollar esas habilidades necesarias. Por ejemplo, ahorita relacionarnos más con la tecnología de la información, con la comunicación, con ese razonamiento crítico que necesitamos. Y el razonamiento crítico no tiene que ver con criticar, tiene que ver con que hagas valer tu criterio, lo que tú has desarrollado a través de tu historia personal, a través de tus vivencias, a través de tus valores, de tus creencias. Eso es importante, que podamos hacer ese razonamiento y que no nos creamos todo lo que nos dicen. Es muy triste para mí ver ahorita, por ejemplo, lo que pasa en las redes sociales, que alguien transmite un mensaje y tú cuando lees el mensaje dices, ah, emocionalmente me conecto con esto, la injusticia, la venganza, la justicia, no sé, lo que sea, y empezamos a reenviar y reenviar mensajes que quizás no son ciertos. Recetas, por ejemplo, o soluciones a esto que estamos viviendo de la contingencia, que no nos constan, pero como nos suena lógico o nos conectamos con ese sentido emocional, con ese estado emocional, lo compartimos y lo reenviamos. Quizás le estemos causando daño a otras personas por querer ayudarlos. Para eso es que necesitamos el pensamiento crítico, necesitamos reflexionar y usar nuestro criterio, no dejarnos llevar por el impulso. Aguas con eso. Entonces, algo que también vamos a desarrollar en el curso es la intención de tener un aprendizaje autónomo, esas ganas de estar en tendencia actualizante, de constantemente estar conociendo, aprendiendo, esas formas de administrar nuestro tiempo. Antes de la contingencia era muy común que recordáramos a alguien o no lo encontráramos. Y dije, a ver cuándo nos tomamos el café. Sí, sí, a ver cuándo nos tomamos el café. Y luego nos vemos después de unos cuantos años. Oye, tenemos un café pendiente. Es que no he tenido tiempo. Es que estoy muy ocupado. Y ese no he tenido tiempo. Y ese estoy ocupado, pues, si antes resultaba absurdo, ahora no lo sé. Existen tantos medios de comunicación que yo no sé si de verdad no tengamos el tiempo o no tenemos la disposición o simplemente no queremos. El asunto es que nosotros aprendamos a gestionar nuestro tiempo y le demos valor a la persona. Muchos añoramos que necesitamos vernos, que necesitamos abrazarnos. Bueno, si la seguridad en salud ahorita no nos lo permite, podemos echar mano de estos medios electrónicos y el asunto tendrá que ver solamente con saber administrar nuestro tiempo. Para eso también en el curso vamos a desarrollar todo lo que es la expresión verbal, expresión no verbal, lo que tiene que ver con el feedback, de tener esa capacidad autocrítica, de contar también en esto que les decía de reenviar mensajes, contar también con esa responsabilidad social, con esa capacidad de investigar, de saber si es cierto lo que me están diciendo o no, con esa capacidad de abstracción, de tomar lo que verdaderamente importa, de lo que verdaderamente es importante. Y sobre todo, vamos a trabajar algo que es muy valioso en las organizaciones y, por supuesto, si lo implementáramos en nuestra familia y en nuestras redes sociales sería maravilloso. Y es que nosotros podamos tener un estándar ético
y un estándar moral. No vamos a profundizar mucho en eso, pero sí es importante que teniendo los valores o siendo coherentes con esta moral y en esta ética, que podamos tener un estándar, que las personas que nos rodean sepan cuáles son mis estándares y en ese estándar saber si encajan o no encajan, saber si se pueden comunicar conmigo o no se pueden comunicar conmigo, saber qué va a pasar cuando me pidan algo, saber qué va a pasar cuando yo ofrezca algo y sepa que yo lo tengo que cumplir. Entonces, son conceptos que no son muy comunes, pero los trabajaremos en este curso y los estoy invitando a eso. Todo lo anterior tiene la finalidad de que ustedes como personas o como líderes distingan cómo ejercer el puesto y sobre todo, qué necesitan desarrollar para asumir el dominio pleno y la responsabilidad del cargo. En otras conferencias que he estado impartiendo aquí en el webinar, hemos hablado de objetivos y muchas de las razones del que no podamos lograr nuestros objetivos es que no sabemos cuáles son las competencias, cuáles son las habilidades que necesito desarrollar. Para lograr un objetivo no se cumple solo con echarle ganas. Para lograr un objetivo necesitamos centrarnos en nuestro aprendizaje. ¿Qué necesito aprender para obtener resultados distintos a los que estoy obteniendo? Y eso es algo que capitalizaremos en este curso. El objetivo, bueno, es que ustedes, como participantes de este curso, desarrollen competencias genéricas que contribuyan significativamente en fortalecer su liderazgo y su comunicación. Y si el tema general es comunicarnos mejor, ya sabemos que la pareja nos exige una mejor comunicación, la pareja nos reclama que no hay comunicación, nosotros somos muy buenos para reclamarles a los demás que no se comunican adecuadamente. Si ustedes tienen hijos adolescentes, sabrán lo difícil que es que un hijo adolescente se comunique con el padre o la madre. Para eso necesitamos desarrollar esta habilidad que se llama escucha activa. Y sobre esto vamos a trabajar un poquitín, les voy a poner algunos ejemplos. Me encantará recibir algunas preguntas. Ahorita estoy viendo el Facebook, ya hay personas que están haciendo unas preguntas, mandan saludos, Dandy Pacheco, Ale Access, Leti Viveros, wow, maestra Leti del TEC regional, un gran saludo con mucho cariño. Y por ahí estamos. Entonces, ¿qué pasa con esto de la escucha activa? ¿Cómo podemos saber escuchar adecuadamente? ¿Cómo podemos saber nosotros si estamos escuchando adecuadamente? Partamos del principio. A ver, podemos percibir ruido con el oído. Biológicamente estamos aptos para eso si es que no tenemos un daño. Eso es, oír es percibir sonidos. Escuchar ya tiene que ver con decodificar, ya tiene que ver con darle un significado a esos sonidos. Escuchar activamente es mantenernos atentos a lo trascendente de lo que nos está diciendo la persona. Y que cuando estemos escuchando, la persona perciba eso, que la estamos escuchando. Algo que hace rato les decía, normalmente no sucede con los hijos adolescentes. Normalmente cuando el papá o la mamá se comunica con un hijo adolescente, es para señalarle directrices, para reclamarle qué es lo que no está haciendo, cuáles son los castigos que vienen, etcétera, etcétera. Y el adolescente está en su pleno desarrollo, está buscando experimentar, está buscando entender la vida, está buscando entenderse, él está buscando entender y encajar en algunos contextos. Por lo tanto, si nosotros lo amenazamos, si nosotros le reclamamos, si nosotros lo regañamos, quizás mucho de lo que estamos logrando es que haya una gran distancia en la relación entre padres e hijos. Entonces,
¿cómo podemos desarrollarla? ¿Qué beneficios voy a obtener? Bueno, les doy algunos tips pequeños. Y discúlpenme, me voy a distraer un poquito. Marcos, no sé si andas por ahí. Se me perdió aquí en el Facebook la transmisión. Ya la encontré. Ok, ya estoy otra vez. Si hay alguna pregunta, Marcos, por favor, me acompañas. Ok, para escuchar activamente, lo primero, lo importante es que estemos escuchando sin hacer juicios. ¿Y qué son los juicios? Los juicios son las evaluaciones que hago de lo que me está diciendo la otra persona. Y entonces, imagínense que la otra persona me está hablando de lo triste que está por haber terminado una relación de pareja. Y entonces me está platicando de lo que le pasó, de cómo se siente. Y nosotros, en vez de escuchar y acompañarlo, que quizás sea lo que más busca esa persona, nosotros estamos haciendo un juicio. Sí, la otra persona no vale la pena, eres un tonto o tonta por estar metiéndote con esa persona, ya te habían advertido y tú eres un menso que está ahí porque quiere, te pasa repetitivamente y no has entendido. No, ese discurso no nos sirve. No nos sirve ni a nosotros que estamos escuchando, ni le sirve a la otra persona. ¿Por qué no? Entonces, ¿qué hacer? Pues bueno, ¿no? La otra persona quiere que la escuches. La otra persona quiere sentirse acompañada. La otra persona tiene un estado emocional no deseado con el cual no puede. Y bueno, le podremos recomendar, ve a terapia, platica con fulanito. Y lo que muchas veces hacemos que quizás pueda estropear más las cosas es empezarle a dar recomendaciones. Ahorita entramos en este tema. Primero es, no hagas juicios, no hagas evaluaciones. Escucha, decodifica lo que te está diciendo, detecta lo que es realmente relevante de lo que te dice, y la escucha activa tiene que ver con que esa persona justamente se sienta acompañada. No le des consejos, obsérvalo si es posible a los ojos. Esta parte de escuchar activamente tiene que ver con no interrumpir, porque la persona está en su rollo, está muy metido, está muy dolido. Si tú lo interrumpes, va a ser un fracaso fuerte. Tú puedes participar. Necesitamos que en esa escucha activa, necesitamos que participe, pero déjalo que termine. Déjalo que termine frases, déjalo que termine ejemplos, déjalo que termine acciones que tuvo. Y en ese momento es cuando tú puedes intervenir. Él termina de decir y tú le dices lo que escuchaste, le das feedback. Y ese feedback es darle los datos que para ti fueron relevantes. Por ejemplo, si te dice, lo que pasa es que cuando fuimos a tal lugar, ella o él traía un atuendo de tal y tal forma, y yo empecé a poner la boca así distinto, y me empecé a sentir mal, y entonces ella se dio cuenta, y me reclamó, y me dijo que si no le gustaba, y que ella se vestía así porque a ella le gustaba que la pareja aceptara a la otra, había un rechazo y entonces no tenía sentido. Entonces, cuando él termina de hablar, tú le dirás, entonces no tenía sentido continuar la relación porque uno de los dos no aceptaba cómo eran sus gustos del atuendo personal. Y entonces la otra persona, cuando tú recuperas algo de lo que él dijo, y se lo muestras sin ningún juicio, solamente, inclusive dices algo que se llama parafraseo, que es escuchar sus propias palabras, escuchar sus palabras y repetir sus propias palabras. Eso es parafraseo. Y entonces cuando tú le dices con sus mismas palabras lo que él o ella te dijeron,
la persona va a reflexionar y va a decir, oye, pues entonces, creo que el rompimiento no tenía mucha razón de ser. No sabemos si lo vamos a hacer sentir mejor o peor. No sabemos tampoco cuál es la idea. Estamos hablando de un caso hipotético. Pero si tú quieres ayudarlo, la persona quizás en lo que más se centre es en no perder lo que en teoría está perdiendo o en teoría ya perdió. A mí me gusta pensar que todo en la vida es negociable y es renegociable. Entonces, en un rompimiento, bueno, pues no hubo negociación, pero se puede retomar la negociación. Y si se retoma, se puede volver a retomar. Algo que he visto últimamente en la sociedad de pocos años para acá es que la frecuencia de divorcios es increíble. Las personas ya no, percibo yo, ya no están negociando, ya no están buscando cómo conciliar las diferencias, cómo acabar con los conflictos. Simplemente, ya no me gusta esto, nos divorciamos. Ya no me gusta aquello, nos divorciamos. Haya hijos o no haya hijos de por medio, esta modificación a la ley en la cual se pueden divorciar de manera muy rápida, creo que impulsa a que mucha gente esté en esta situación que no sé si sea sano o no, pero yo lo estoy observando y mi crítica es enfocada a, creo que hemos perdido la capacidad de negociar. Y si queremos ser exitosos en la vida, necesitamos todo lo contrario, necesitamos aprender a negociar en nuestro trabajo, con nuestro jefe, con nuestros colaboradores, con nuestros compañeros, aprender a negociar con nuestros vecinos, con nuestra pareja, con nuestros hijos, todo va en relación a esa constante. Y entonces, perdón que me vaya por ese tema, pero regresamos a la parte de escucha activa. Entonces, otro tip es que observes esos detalles relevantes y cómo los vas a ir acomodando para darle ese punto de vista que tú tienes. El parafrasear, ya lo platicamos, tiene que ver con que repitas sus palabras, digas las últimas frases y quizás lo digas en el mismo volumen, en el mismo tono y con el mismo énfasis con que lo está haciendo la otra persona. Cuando yo digo énfasis, tú lo podrías repetir con el mismo énfasis y retomar esos diálogos, esas palabras. Tengo aquí más saludos de Tere López. Pregunta si se quedará grabado. Probablemente sí, Tere López. Juliana Muñoz le responde a Tere López. Muchas gracias. Entonces, ya saben, si hay preguntas, las contestamos de manera inmediata, no, ¿verdad? Casi inmediata. Ok. Les daba el ejemplo de parafrasear. Un ejemplo sería que una persona nos esté contando que en la primaria alguien le hacía constantemente bullying y ese alguien era una maestra y entonces esa maestra constantemente agredía, perdón, esto no es bullying, es agresión. Y entonces esa maestra constantemente lo agredía y le decía palabras antisonantes y le decía que era un bueno para nada, que no ponía atención, que era un burro, que era un tonto. Y entonces, cuando tú quieres parafrasear, le digas, la maestra te decía tonto, la maestra te decía burro. Y le pones ahí parte del comentario. Esto, cuando la persona que nos está hablando lo percibe, va a entender que estamos escuchándolo con todos los sentidos, va a entender que hacemos esa sintonía con ella, que estamos completamente escuchando y que estamos completamente dispuestos y que estamos entendiéndolo sobre todo desde su punto de vista. Algo que también contribuye a escucha activa
tiene que ver con la parte emocional. La parte emocional no puede faltar, es implícita en el ser humano la mayor parte del tiempo nos estamos comunicándonos por medio de este emocionar, y entonces la otra persona nos refleja esa emocionalidad. Y si la otra persona está así, con la mirada hacia abajo, con los hombros juntos o caídos, y nosotros lo estamos escuchando de esta manera, oye, y entonces cuéntame qué más, y qué más hicieron, y qué más, ¿cómo te sentiste? Eso es completamente distante a una escucha activa. En una escucha activa tendremos que bajar también nuestra respiración al nivel que la otra persona está respirando. A lo mejor no nos ponemos encorvados ni agachados, pero no estaremos con el opuesto. Estaremos moviéndonos lento, hablando con un tono de voz más grave, hablando con un volumen más bajo, con un discurso más lento. Esto nos ayuda a empatizar con el otro. Le estamos reflejando los no verbales, los sentimientos, la forma en la que se está expresando, y eso le va a dar una sensación de cobijo, de apoyo, y también a la hora de que está reflejándonos, podremos hacer preguntas, y entonces te sentías de tal forma y de esta otra, y eso pues es una injusticia porque tú eres un niño, cosas de ese tipo. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son los beneficios de escuchar activamente? Bueno, pues nos ayuda a resolver conflictos. Conflictos con los demás y conflictos interpersonales. El escuchar activamente va a aumentar la autoestima de la otra persona, porque la otra persona se siente escuchada, se siente atendida, se siente importante, se siente valorada. Ya puedo ir cajando con cuántas veces las personas que están en nuestro contexto se sienten de tal forma. ¿Cómo es que la gente puede sentirse bien o puede sentirse mal conmigo? Desde la parte solamente de cómo escuchas. Y entonces, esto de la escucha activa nos trae beneficios, alguien nos está diciendo, Pati Jiménez, que no se escucha. Marcos, por favor, dame feedback, ¿cómo nos estamos escuchando? Dicen que la transmisión está lenta, que hay momentos en los que se congela. A ver, ¿qué nos puedes decir, Marcos? Muchas gracias. Acuérdense. Sí, Marcos. Ajá. Ok. Acuérdense que pueden estar haciendo sus preguntas y estaré atendiendo sus preguntas. Esto de la escucha activa, insisto, es una probadita de lo que estaremos viendo en el curso. Tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con los significados, tiene que ver con cómo interpretamos, con cómo representamos y sobre todo con nuestros objetivos. ¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿Cuáles son nuestros objetivos profesionales? ¿Cuáles son nuestros objetivos académicos? ¿Cuáles son nuestros objetivos en la vida? ¿Qué quieres? ¿Qué queremos? La mayor parte de nosotros buscamos que las personas nos aprecien, buscamos que las personas nos amen. Entonces, ¿qué hago yo al respecto? No solo va a suceder porque vengo de buena familia o porque estoy en cierta situación. No, todo eso corresponde a lo que yo ofrezco. Y si yo ofrezco escucha activa, si yo ofrezco entender, si yo ofrezco darle atención a la persona, pues entonces estoy logrando mis objetivos. Ok, vamos bien. Otro de los temas que estaremos viendo en este curso tiene que ver con la facultación y tiene que ver con esas competencias genéricas de las que hemos hablado en un principio, tiene que ver con las técnicas de desarrollo y tiene que ver con el hacernos cargo. El hacernos cargo implica responsabilidad que mucha gente evade. Si tú eres de las personas que constantemente está buscando excusas y pretextos,
lo que se está reflejando para los demás es que estás evadiendo tu responsabilidad. Entonces, si en la organización tú tienes un cargo, Marco, ¿nos seguimos viendo? Perdí la pantalla otra vez. Se está cortando poco, pero sí todavía tenemos imagen y sonido. Ok, bien. Entonces, ninguna pregunta, ¿verdad? No, de momento no. Ok. Ah, entonces, hablábamos de que el hacernos cargo tiene que ver con ser adulto. A un niño le podemos dar tareas y le podemos ayudar a que resuelva esas tareas. Y le podemos dar tareas para que él vaya desarrollando sus habilidades, pero sigue siendo un niño. Y la responsabilidad de que esas tareas se cumplan quizás no sea solo del niño, también el adulto participa. Queremos que tengan hábitos de limpieza, por ejemplo, pues nosotros tenemos que acompañarlos en que desarrolle esos hábitos. Tenemos que ayudarlo a que responda a lo que se está esperando de él, a que se haga responsable, a que se forme desde la responsabilidad. Luego, muchos de estos niños que no desarrollaron eso cuando niños, tienen problemas en las organizaciones. En las organizaciones queremos gente que se haga cargo. Que si tú le dices, estas son tus áreas de influencia, pues resuelva, que tome decisiones, que solucione, que les dé seguimiento a las cosas, que sea proactivo. Y de repente yo como coach, yo me dedico a la parte del desarrollo de habilidades en las organizaciones y sobre todo trabajo con ejecutivos que ya tienen gente a su cargo y que de repente no saben qué hacer. Los mandan a capacitación y en la capacitación entienden perfectamente bien lo que hay que hacer, pero no lo hacen. Y entonces, ¿cómo desarrollar las capacidades de responsabilidad en otros? ¿Cómo desarrollar esa capacidad de hacerte cargo? A la persona le dan el puesto y el nombramiento, pero no se hace cargo. Esa es una gran deficiencia que tenemos en las sociedades y sobre todo en las organizaciones, por lo que les recomiendo trabajen en ese acompañamiento con sus hijos, vayan haciéndolos responsables, que vayan ayudándole a que tome decisiones, a que solucione y apóyenlos en esas decisiones y en esas soluciones. La mayor parte de las veces podrán equivocarse y no importa, claro, siempre y cuando no corra riesgo su vida. Y ustedes estén acompañándolos, que le estén dando ese acompañamiento y posteriormente un seguimiento para ver si las cosas se hicieron o no se hicieron. Otro de los temas que trabajamos profundamente es la coordinación de acciones con otro. Cómo ponernos de acuerdo. La coordinación de acciones es qué vas a hacer tú y qué voy a hacer yo. Si alguien de los que nos está escuchando se dedica a las ventas, la mayor parte de los vendedores me dicen, a mí no me digas cómo vender, a mí dime cómo hacer cierres de venta. Y es padrísimo. Solo que los cierres de venta es el resultado de un proceso. Y si no hiciste el proceso adecuadamente, el cierre de venta no se va a dar. ¿Qué es un cierre de venta? Pues un cierre de venta es coordinar acciones. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? ¿A qué te comprometes tú? ¿A qué me comprometo yo? Y fijamos un lapso de tiempo. Eso es un cierre de ventas. ¿Cuál es nuestra principal herramienta para lograr que las cosas sucedan? ¿Cuál es la principal herramienta para lograr mis objetivos? ¿Cuál es la principal herramienta para que yo tenga una imagen pública y la gente confíe en mí? Bueno, pues no es otra cosa más que hacer promesas y cumplirlas. Cuando tú dices que vas a hacer algo y lo haces, entonces tu imagen pública crece. Pero cuando tú dices que vas a hacer algo y no lo cumples, ahí es todo lo contrario. Y en las organizaciones, esto no se permite, no hay mucho margen. Si en las organizaciones tú dices que vas a hacer algo y no lo haces, cuenta 1, cuenta 2 y quizás 3 y bye bye. Y luego la persona se sorprende
¿Por qué perdí el trabajo? No siempre se pierde por eso, pero ¿por qué perdí el trabajo? Porque no cumples las promesas, porque no tienes la capacidad de coordinar acciones con otros. Sí, sí, pero yo cumplo con lo mío. Bueno, cuando se trata de estar trabajando en una línea de producción, a lo mejor es válido. Cuando tu trabajo es manual, te pagan por destajo. Pero cuando tu trabajo no es manual, cuando tu trabajo es coordinar las acciones de otros, entonces ahí la cosa se convierte en algo más crítico. Esto es uno de las habilidades más valoradas en las organizaciones. Si tú vas a pedir trabajo a una organización y te preguntan, ¿qué más sabes hacer? Y tú le dices, yo soy bueno coordinando acciones con otros, contratado. Porque eso es lo que las organizaciones quieren. Quieren líderes que no necesariamente manden, que no necesariamente la gente los siga. Las organizaciones quieren líderes que sepan coordinar acciones con otros, que sepan coordinar equipos de trabajo, que sepan colaborar. Así de sencillo, así de fácil. Para lograr eso, claro, necesitas saber escuchar. Necesitas desarrollar todas estas habilidades genéricas que tienen que ver con saber motivarte en el aprendizaje, entrar en una tendencia actualizante, transmitir confianza, tener esa autoconfianza, transmitir seguridad, tener esa seguridad. Todas estas son competencias genéricas. Por eso cuando hablo de que necesitamos algo más que liderazgo, esto es fundamental. Marcos, ¿qué onda? Maestro, tenemos una pregunta de Leti Viveroy. Comenta que si con la coordinación de acciones se puede aplicar en el trabajo en equipo. Sí, por supuesto. Eh, necesitamos desarrollar habilidades más finas. Sobre todo la parte de colaborar. Yo necesito explicarle a mis trabajos de equipo e inclusive a mis alumnos que necesito su colaboración, que necesito su disposición, que necesito que ellos estén en esos estados de ánimo óptimos para contar con el otro, para tener confianza con el otro. Y la capacidad de líder justamente está ahí, en saber pedir a quien pueda ofrecerme. Si yo le pido a mi hijo de 19 años que me ayude con una solución técnica, pues pido y es fácil que me ofrezca. Entonces, en el pedir y ofrecer, se coordina la acción. Tiene que haber esa parte de combinar la petición y la oferta. Si yo le pido a mi hijo, que tiene 14 años, que me ayude con una solución técnica, a lo mejor me puede ayudar. Quizás lo meta en líos. Entonces, si yo tengo las dos opciones y quiero ejecutar rápido y contundentemente, entonces le hago la petición a quien sea más oferta. Mi hijo de 19 me ofrece más posibilidades de resolver fácil y rápidamente que mi hijo de 14. Puedo fallar, pero en esas posibilidades me muevo. Y entonces, cuando lo hago con grupos, puedo asignar esas peticiones a algunas personas clave. O me apoyo de las personas que tienen más influencia en otros para hacerles la petición a ellos. Y quizás yo no tenga mucha empatía con el equipo, quizás yo no tenga esa visión de admiración, pero sí lo tiene alguien del equipo. Y si lo pido a él, entonces fácilmente lo va a lograr. Otra forma de coordinar acciones con equipos es ser empático, estar en su sintonía, conocerlos, saber cómo pedirle a cada cual la participación. Ojo, esto es maravilloso, son estrategias de guerra, básicamente. Y entonces, si yo sé que la persona que está a mi izquierda
se mueve en función de lo que a él le interesa, se mueve en función del yo. Entonces, yo le voy a hacer peticiones que tengan que ver con enaltecer el yo. Si tengo otra persona por acá, atrás de mí, que le gusta quedar bien con los demás, entonces le voy a hacer peticiones en función de quedar bien con los demás. Y esto sería toda una serie de estrategias que nos pueden ayudar para coordinar mejor acciones con otros, para conducir y aplicarlo en nuestros equipos de trabajo. Muchas gracias por tu pregunta, Leti. Sigo recibiendo sus preguntas, con todo gusto. Ok. Perfecto. Hablábamos de, justamente, el tema que venía aquí tiene que ver con capacidad de trabajo en equipos colaborativos. Ya el concepto de trabajar todos como si fuera una masa uniforme va perdiendo relevancia. Ahora estamos formando equipos, pequeños equipos que trabajan en colaborativo, pequeños equipos de 3 o 4. Si ustedes se acuerdan cómo hacían sus tareas de la escuela, la mayor parte de las veces había equipos de 7, 8, 10 o más personas y evidentemente de ese grupo de personas, de ese equipo de trabajo, solamente trabajaba 1 o 2. Los demás le echaban porras, los demás hacían el escándalo, pero no trabajaban. Y entonces, si queremos verdaderamente equipos de trabajo, necesitamos implementar esta parte de equipos colaborativos. Otro tema sería, otro de los grandes beneficios de liderazgo que tiene que ver con desarrollar más allá de las habilidades, es que tendremos más tolerancia a la frustración. Nos la llevaremos mejor con el error y aprender que el fracaso es finito, ya se acabó, se rindió, no puede más, y el error es una parte del proceso que no obtengo el resultado y a partir de ahí obtengo un aprendizaje. Si yo con ese pequeño error obtengo un aprendizaje, pues entonces eso lo puedo capitalizar y va a ser oro puro. Entonces, eso nos lleva también a que necesitamos flexibilidad y capacidad de adaptación. Hace poco, poco para mí son 3 años, tuve acceso a un experimento que hicieron científicos con unos chimpancés. Y en el experimento que hicieron, se dieron cuenta que los chimpancés podían cambiar de opinión. Y entonces celebraba, el encabezado de la investigación celebraba, los chimpancés tienen la gran capacidad de cambiar de opinión. Y yo me quedé así, oye, pero yo estoy siempre valorando el que cuando tome una decisión, esa decisión se permanezca y no la voy a mover, porque si no me van a tomar como una persona que no es confiable. Cuando empiezo a reflexionar en esto, digo, órale, me acordé de los lugares prácticos donde a veces estamos, que vamos a un restaurante, a un café, a un bar, y nos ponemos de acuerdo a ver quién va a pedir qué cosa, y del grupito siempre hay alguien que no pide, o que no sabe qué pedir. Y entonces todos lo recomiendan, pide esto, pide lo otro, pide aquello, no. Tanta es la presión de que pide algo sin que verdaderamente lo desee. Y apenas se va retirando el mesero y le dice, no, señor, venga, no, eso no. Y todos los demás se la quieren comer porque casi la quieren agarrar a pamba porque se tardó tanto en decidir para que luego cambie de decisión. Es terrible. Es un ejemplo de cómo nos la llevamos con esos conceptos. Y qué maravilloso sería que en las organizaciones, en la comunicación, tuviéramos esa capacidad de flexibilidad, esa capacidad de adaptación. No pasa nada. No pasa nada si tomas una decisión
y después quieres cambiarla. Insisto, tenemos la capacidad de negociar y podemos renegociar. Por lo que el que nosotros seamos demasiado estructurados, demasiado inflexibles, eso muchas veces es lo que nos separa de las personas amadas. Eso es lo que nos hace que la fiesta se acabe rápido o que nos corran de la fiesta o simplemente ya no nos invitan a las fiestas porque eres una persona no deseable. Y es terrible. ¿Qué pasa cuando eres todo lo contrario? ¿Qué pasa cuando eres flexible? ¿Qué pasa cuando te adaptas fácilmente? ¿Qué pasa cuando sabes escuchar? ¿Qué pasa cuando sabes interactuar con las demás personas? ¿Qué pasa cuando sabes coordinar acciones? Bueno, eres una persona deseable. Eres una persona con la que se quiere convivir. Es una persona con la de la que queremos aprender. Es una persona que tiene desarrolladas las capacidades de tomar decisiones. Y tiene la capacidad de saber reaccionar ante lo que se le presente. Yo creo que eso es de lo más valioso en una persona, que tenga esa capacidad de solucionar, que tenga esa capacidad de actuar, que tenga esa capacidad de tomar decisiones, y si las decisiones que tomó no fueron las mejores, pueda cambiarlas, pueda renegociarlas. Y claro, en este negociar y renegociar, pues también tenemos una responsabilidad, tenemos que cargar con las consecuencias. Más o menos eso es de lo que hablaremos. Si ya se dieron cuenta, es un tema que me apasiona, es un tema que abre muchas posibilidades, es un tema que pocas personas trabajan. Y bueno, terminamos aquí la conversación, Marcos. Por favor, envíeme sus preguntas si tienen alguna pregunta. Klaus, un gusto saludarte. Gracias por esta oportunidad de estar nuevamente aquí al aire en Extensión Académica. Ahorita Marcos nos va a hacer favor de compartir nuestros teléfonos, correos y demás. Si quieren hacer preguntas fuera de este momento del video, cuando vuelvan a ver el video, pueden hacerme las preguntas y les puedo dar mi teléfono para WhatsApp por si quieren escribirme. Me adelanto a Marcos, perdón, es el 449-204-4309. Ese es mi teléfono para recibir WhatsApp. Si me llaman y no identifico la llamada, si estoy de buena disposición de tiempo, lo hago, y si no, pues después regresaré la llamada. Pero para no tener ese riesgo, mejor escríbanme, y estoy a sus órdenes en todas las redes sociales como MetaCoach Salvador Rodríguez Rubio. Ha sido un gusto estar compartiendo aquí con ustedes. Muchas gracias. Marcos, por favor. Muchas gracias, maestro, por su tiempo. Sí, ya viendo la página, al parecer nos surgieron otras dudas. Sí, salir algunas otras dudas pendientes. Como ya comentó el maestro, estará en disposición de irlas contestando a su disposición y a su tiempo. Y bueno, como él ya hacía mención, en nuestros próximos cursos que nosotros tendremos en línea, el maestro estará participando en uno de estos cursos, como ya lo presentó, liderazgo, algo más que una habilidad. También lo tendremos en coaching para el desarrollo de habilidades presenciales y en otro curso que es la venta consultiva. Les pedimos que estén muy al pendientes de nuestras páginas, de nuestras redes sociales, ya que están próximos nuestros periodos de inscripción, y para que puedan estar en estos nuevos cursos, estas nuevas modalidades que serán en línea. De igual forma, también les hacemos una invitación para que continúen en nuestras charlas de la próxima semana. Seguiremos con temas muy interesantes. El 28 de julio tendremos el tema Historia de Arte para Principiantes en punto de las 6, así que no se pierdan esas charlas. Agradecemos mucho el tiempo que ustedes ponen para participar en estos espacios. Cuídense mucho y que tengan una excelente tarde. Dame unos minutitos, no corten todavía. Déjame agradecerle nuevamente a Leti Iberos, a Mate Avilés. Juliana Muñoz dice que ya ha estado en algún curso presencial conmigo y que le gustó mucho, que es muy enriquecedor. Muchas gracias, Juliana. Te mando un fuerte abrazo con mucho cariño. Leti Bravo nos agradece. Edwin Villa, muy interesante la charla. Human Capital Site, saludos, coach. Claudia Verónica Aguilar, muchas gracias. Emma Martel, gracias. A todos los que se conectaron, reciban un fuerte abrazo con mucho aprecio y gracias
Por favor, retransmitan esto que están viendo, recomiéndolo a la demás gente. Seguimos de parte de Cursos de Extensión con en estos webinars, en estas charlas. Muchas gracias a todos. Gracias, Marco. Nuevamente, gracias, Claudia.